Mi compañero Dani y yo llevamos todo el día sin ver nada. Ni peces, ni el fondo. La visibilidad empeora drásticamente al llegar abajo. Los últimos metros es polvo en suspensión. Pero por fin, un hueco con claridad y actividad. Desconozco el lugar, por lo que tocará observar. Parece que no hay nada mejor que lo que logro ver. Lo más inteligente será asegurar la primera captura del día, si es que todavía queda algo cerca. Un último repaso para evitar arrepentimientos y... En otras ocasiones me alejo de lo conocido y experimento lo que sucede. Los primeros segundos pueden desmotivar la idea, pero es cuestión de tiempo ver algún reflejo venir. Ya se están acercando. Se enreda rápido entre las algas. Lo correcto es rematarlo antes de sacarlo. Aunque parezca una locura, en esta ocasión iba probando a realizar bajadas a media agua. Mi amigo Isaías los había visto pasar hace un rato. El que no lo intenta, no lo consigue. Cuando me poso en el fondo, me gusta ver dónde voy a meter las manos. No sería mi primer susto. Aquí sabía perfectamente lo que me iba a encontrar. Es emocionante bajar con una expectativa muy probable de cumplirse. Intento controlar mis impulsos esperando el momento más cómodo para disparar. Cuestión de esperar y relajarse a medias, sin perder la concentración para actuar rápido. Se dice fácil, pero a mí me cuesta bastante estar avispado. Aunque no siempre mi decisión es la más correcta. Aquí creo que actué mal. Última bajada del día. Se marcha el barco de mi amigo Rafa y probamos suerte nosotros. Siempre me fijo en la vida que hay alrededor. Aquí la actividad de los peces es llamativa. Debe haber algo más, aunque se ve muy mal. Creo que he realizado un mal tiro. No quiero que se enrede y perder la única captura del día. Gracias a la insistencia de Isaías, no salí de vacío.
Le pido a mi amigo Jaime que me deje en un lugar que conozco para probar suerte. Qué lujo cuando entran rápido. Y qué desastre cuando tienes que pelearte con la corriente y varias bajadas para sacarlo. El milagro fue ver que salió solo y muerto. Los regalos no siempre son gratis. Cuando tengo antojo de esta especie, siempre vengo aquí a por uno. Guardo la esperanza de ver algún día algo más, mientras aseguramos un plato en casa. No hay sorpresa en esta piedra. Tengo la costumbre de intentar ver el interior de la grieta sin alumbrar primero. Asusta menos. Cuando ya no queda más remedio, repaso con la linterna por si me fallara la vista. Mi actitud tranquila no ha molestado alrededor. Suele suceder que nos vienen a ver cuando estamos concentrados en otra cosa. Llevo varias bajadas sin ver ninguna actividad, buscando algún mero despistado o algún dentón curioso. Si me presenta la mejor ocasión del día, creo que no encontraré nada mejor. Debería, aunque sea, asegurar una comida en casa. Esta semana al menos se comerá pescado. Las bajadas van pasando y la situación no mejora. No hay rastro de nada de lo que busco. Solo encuentro corvas y más corvas. Me replanteo coger otra, pero ¿qué sentido tiene pescar por pescar? He cogido una antes, tengo ya para comer y no es lo que busco. Mi propósito está en otro lugar y no lo encuentro. No es correcto quitar una vida sin un motivo justificado. Me marcho y acepto mi derrota. Si no encuentro lo que busco, es lo que hay. Otro día será. La emoción de encontrar un nuevo lugar con buena pinta es casi como pescar. Con esos nervios de no saber hacia dónde mirar. Hasta que ya aparecen por donde menos lo esperaba.
tiro horrible, pero funcionó. Muchas veces las oportunidades surgen por donde menos se esperan. Remato, desangro y limpio. Se consigue una mejor calidad de su carne. Eso y conservar fresco y sin doblar. A veces lo que encuentras no se dispara. Seguramente una falsificación. Sea o no, ahí se quedará hasta que otro la encuentre. Los días se suelen repetir. Llevo varias bajadas sin ver nada interesante por la zona. Y llega el momento de asegurar la comida. Los dentones que aparecen son muy pequeños. Apunto y corrijo para hacer un buen tiro. Mañana se comerá bien. Hay una gran satisfacción en todo pescador, descubrir un punto en la sonda, bajar y triunfar. Observo alrededor, pero decido dejarme caer para hacer una espera. Pero de pronto veo algo inesperado. No es grande, pero ya se puede pescar. No lo dudo un segundo y me lo subo conmigo. Había que ser realista. Nada, me he cogido uno para Navidad. Sí, no es grande, pero digo, es que de aquí a que cojo un menos grande. Sí, y tienes el otro lado. Situación similar. Encuentras un lugar con mucha actividad en la sonda y bajas a probar suerte. Bendita tecnología. En otras ocasiones caes a ciegas e improvisas lo mejor posible con lo que tienes a tu alrededor. Conozco bien mi fusil, pero no me fío de cómo se agita la dorada. Mejor asegurar. Explorar sin rumbo puede revelar sorpresas ocultas entre rincones poco destacados y rocas inadvertidas.
simplemente caer en un lugar sin gracia en el que ya que estás, haces una espera. En estas situaciones es cuestión de observar y esperar. Hasta que por fin surge la oportunidad. Una vez se comienza la espera, no vale rendirse al primer vistazo. Hay que tener fe, visualizar la entrada y vigilar. Porque en cualquier momento se puede presentar la oportunidad. La diferencia entre triunfar o no son ligeros detalles. Ya sé que está ahí, todavía no se ha acabado el juego. A veces la vida te da segundas oportunidades, pero ten claro que no es lo habitual. Hay que tener el ojo puesto en 1000 sitios. De cualquier lugar surge la posibilidad. Lo más evidente en lugares desconocidos es bajar donde está la vida. Los peces atraen a otros peces. Aunque lo que está a tu alrededor no sea de tu interés. Si ellos están aquí, al igual puede venir algo más por la zona. Venga algo o no, ya es un placer ver este espectáculo en Alicante. Lo disfruto, pues fuera del agua no estaría siendo nada tan agradable en este momento. Aunque no olvido mi objetivo, busco y encuentro. Toco a su puerta y viene. La última bajada del día y esa magia que hace que todo pueda ocurrir. Un nuevo lugar prometedor. Por aquí, por allí, nada. Nada. Ni de cerca, ni debajo, ni delante, ni detrás. Hay lugares que desilusionan, pero así son la mayoría de días cuando se buscan zonas nuevas. Nada a tu alrededor hasta que el regalo te aparece a tu lado. En otros sitios se hace más evidente saber a dónde mirar.
que tenga que suceder, sucederá delante mía. Ahí aparece, como si hubiéramos quedado en este lugar y en este momento. Pero qué maravillosa es la pesca submarina.